La Iglesia Cristiana Activa tu Fe presenta nuestro programa Vida en Libertad. Un tiempo que traerá paz, descanso y tranquilidad al alma afligida en medio de la prueba y la tempestad. Con el apoyo de la Fundación Clínica del Hogar, Casa Meraki. Sean todos bienvenidos. Porque Jesús nos hizo libres. Por eso le cantamos, Yulisa, su presencia de la A a la Z. Las cadenas fueron rotas, consumado. Un saludo especial para todos nuestros oyentes, Dios les bendiga, muchas bendiciones. Estamos en nuestro programa Vida en Libertad, un programa para todos y cada uno de nosotros, donde aprendemos, donde escuchamos y donde entendemos un poco más acerca de las problemáticas de nuestra sociedad, guiadas bajo una dirección de Dios para poder salir y encontrar una salvación, una libertad y una bendición en medio de todo lo que nos rodea. Mi nombre es Jason Lozano, soy pastor de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe, aquí en la ciudad de Bogotá, director espiritual también de la Fundación Clínica del Hogar Casa Meraki. Ustedes han venido escuchando una serie de programas donde hemos entendido un poco más acerca de la drogadicción, acerca del consumo, testimonios de vida, de restauración y recuperación de familias, del tejido social de nuestra sociedad y una serie de cosas. Hoy me siento muy contento por el invitado que tenemos. Yo sé que muchos ya están ahí conectados porque saben que seguimos en un tema bien importante acerca del aborto. Yo quiero bendecirles a cada uno de ustedes y que se puedan conectar con nosotros y participar con el hashtag Te Conecta con el Cielo. Por favor, allí donde usted está, por favor, coloque su hashtag Te Conecta con el Cielo. Aquí vamos a mirar los comentarios y saber cuáles son las problemáticas de nuestra sociedad y poder también ayudarles un poco en cuanto a lo que estamos viviendo y experimentando cada día. ¿Qué tal si empezamos con una oración? ¿Qué tal si ponemos este programa en las manos de Dios? Seguro que cosas buenas Dios tiene para cada uno de nosotros y Él tiene grandes propósitos en nuestras vidas. Amén. Así que, por favor, coloque este tiempo en las manos de Dios, incline su rostro y digámosle: Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu favor, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo por mi casa, por mi hogar, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Gracias por el trabajo. Dele gracias a Dios. Qué bueno que usted hoy le dé gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias por todo lo que estoy viviendo y por todo lo que estoy experimentando. Gracias, Señor Jesús, por mi trabajo. Gracias, Señor, por mi ciudad. Gracias, Señor, por todo lo que estamos haciendo, Señor, y todo lo que tú harás en medio de todas las circunstancias que se nos presentan. Hoy colocamos, Señor, nuestros sentimientos, colocamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo ponemos en tus manos, Señor. Ese dolor, esa tristeza, esa amargura, eso, Señor, que invade nuestro corazón y que nos roba la paz, Señor, lo ponemos en tus manos. Nuestras cargas las ponemos en tus manos, Señor. Hoy venimos a ti para que coloques, bendito Dios, tu paz, nos des tu paz, nos impartas de tu paz, Señor Jesús. Hoy te damos todo el honor, te damos toda la gloria, Señor, y te pedimos que seas tú hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Oro por cada uno de nuestros oyentes, Señor, y que seas tú trayendo la salvación, la paz, la restauración, Señor, sobre cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Bueno, en nuestro programa Vida en Libertad, ¿qué tal si escuchamos esta canción que la hace la agrupación Sembradores? Es una agrupación tropical de nuestro país. Esa canción se llama Dame tu amor. ¿Qué tal si le subes volumen ahí a tu dispositivo y empezamos este programa con buena música, dándole gracias a Dios por todo lo que Él hace? Dame tu amor para amar a los demás y tu corazón para perdonar. Dame tus brazos para levantar al que está cansado de caminar. Dame tu amor para amar a los demás y tu corazón para perdonar. Dame tus brazos para levantar
al que está cansado de caminar. Y seré tus ojos y seré tu voz, y seré un aliento para el corazón, y seré el consuelo y seré el amor, aquella palabra que nos da ilusión. Dame tu amor para amar a los demás y tu corazón para perdonar. Dame tus brazos para levantar al que está cansado de caminar. Y seré tus ojos y seré tu voz, y seré un aliento para el corazón, y seré el consuelo y seré el amor, aquella palabra que nos da ilusión. Seré tus ojos y seré tu voz, y seré un aliento para el corazón, y seré el consuelo y seré el amor, aquella palabra que nos da ilusión. Es el amor, aquella palabra que nos da ilusión. Porque yo quiero que tú me ames y poder darte mi amor. Es el amor, es el amor. Y seré consuelo y seré tus ojos y también tu voz. Es el amor, es el amor. Yo no vivo sin amarte, solo vivo con tu amor. Bueno, volvemos. Qué bueno empezar con buena música en este programa Vida en Libertad, un programa creado por la Iglesia Cristiana Activa tu Fe, con el apoyo de la Fundación Clínica del Hogar. Estamos muy contentos de estar con ustedes, de que usted esté con nosotros y ser parte de este programa. A todos Dios les bendiga. Qué bueno que compartamos, por favor, el hashtag Te Conecta con el Cielo. Vamos a estar ahí leyendo los comentarios y que, bueno, sigamos todos juntos aprendiendo en este día bien especial. Hoy tenemos que aprovechar muy bien el tiempo, tenemos que aprovechar muy bien esta conversación que tenemos con nuestro invitado, porque hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que hablar y no queremos pues perder el tiempo. Hoy está con nosotros Roberto Bolívar nuevamente. Roberto, bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones, Jason, un gusto estar de nuevo contigo. Qué bueno que estás con nosotros. Ahí seguimos en nuestro tema quizás álgido por todo lo que está pasando en nuestra sociedad, pero hermano, contentos de que estés con nosotros para aprender muchísimo más acerca de este tema. Roberto, ¿eres casado? ¿Cuánto tiempo llevas casado? Este año cumplo 6 años. 6 años en casado. Septiembre, sí. 6 años casado, una hermosa mujer. ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Carol Pinzón, si me está oyendo, que sé que sí, un saludo para ella. Qué bueno. Tienes 2 hermosos hijos. Sí. Eloísa va a cumplir 4 años este año y Ezequiel va a cumplir 2 años este año. Eloísa y Ezequiel, un saludo especial para Eloísa y Ezequiel. Yo sé que ellos están ahí conectaditos escuchando a papá. Qué bueno es ser papá, ¿no? Que tú cuéntanos tu experiencia como papá y empecemos un poquito por ahí. Sí, mira, yo doy gracias a Dios siempre, todos los días, por mis hijos, porque es una experiencia que yo siempre había deseado. En algún momento pensé que no se iba a dar, pero gracias a Dios conocí a mi esposa y es una mujer también creyente y que tenía también ese anhelo de ser madre, y pues aquí están mis bebés. Algo para contarte también, Carol no fue mi primera pareja, yo tuve antes convivencia con una mujer, también muy respetuosa, muy responsable, digna de todo mi cariño y mi afecto en este momento. Yo con ella
sin conocer de la Biblia y sin conocer de este tema, creo que cometimos un error porque buscamos a niños de la forma incorrecta. Ahorita entendiendo más de este tema y que he tratado de investigarlo, y creo que cometimos ese error de la forma incorrecta. Resulta que buscamos al niño o a los niños a través de la fecundación artificial, la inseminación artificial. Esto hoy en día yo no lo volvería a hacer porque conozco ya de primera mano el dolor que se siente en perder esos niños que fueron concebidos de esa forma, y el pecado tan grande que también implica esta inseminación. ¿Tú preferirías decirle a nuestros oyentes no lo hagan? Es mejor que sean muy sabios, muy entendidos, muy inteligentes para evitar dolores futuros. Sí, sobre todo para que individuos o seres humanos producto de la concepción no se pierdan, porque de cada 7, 8 embriones implantados solo hay uno que sobrevive, y muchas veces muchos de estos embriones fecundados de esta forma o concebidos de esta forma se descartan. Es decir, estamos haciendo casi que seres humanos a la carta, y eso es, desde el punto de vista ético, moral y religioso, yo creo que es un pecado muy grande. Wow, a la carta dices tú, ¿no? Sí. Ahorita si quieres profundizamos en ese tema porque estoy ansioso de hablar. Pero excelente, yo creo que es una muy buena introducción para todos nuestros oyentes. No se desconecten, no pierdan el hilo, estén ahí conectaditos y atendiendo a cada una de las palabras y la conversación que tenemos junto con Roberto, porque seguro que aquí Dios va a hablar a tu corazón. Joven, señorita, que me estás escuchando, ¿no? Sé que tenemos audiencia de todas las edades, pero hoy quiero hacer un llamado a esos jóvenes y esas señoritas que pueden estar pasando por un momento crítico, por un momento difícil, que quizás la solución más fácil es decir, uy, no, yo aborto, uy, no, yo no quiero esto, yo no quiero tenerlo, ¿sí? No queremos que usted se sienta mal, ¿sí? Este es un llamado de atención para su vida, con el amor más grande de parte de Dios, así como lo dice un cantante por ahí, el amor más grande del planeta, ¿sí? Yo quiero que usted no se sienta mal, yo quiero que usted por favor nos preste atención, porque es Dios hablando a su corazón. Dios hoy quiere decirte no temas, tranquila, yo quiero ayudarte en medio de esto, y si necesitas ayuda, por favor no dudes en escribirnos, tú que me estás escuchando, porque seguro que te podemos ayudar en medio de la circunstancia en la que tú estás. Vamos a entrar al tema, ¿listo? Ya esta fue la introducción y vamos a meternos a introducirnos en el tema que queremos tocar, y es acerca del aborto. Podemos hablar un poco de la historia, Roberto, de cómo surge todo esto para en pleno siglo XXI estar mirando o estar hablando de este tema del aborto. Sí, claro, Jason. Pues este tema no es nuevo, aunque se nos quiera decir que esto es el progreso, que la humanidad entre más de este tipo de decisiones tome, está progresando o está yendo a un futuro mejor. No, eso no es nuevo, nada nuevo. El aborto viene inclusive desde la cultura egipcia, de los antiguos egipcios. Desde los egipcios. Sí. Uy, mucho tiempo, más o menos años, no. Estamos hablando de una cultura que sobrevivió al Imperio Romano hasta los primeros años del Imperio Romano, pero que empezó 3000 años antes de Cristo, más o menos. O sea, hace muchísimos años este tema del aborto ya se estaba evidenciando en la sociedad. Sí, en esa cultura específicamente, pues obviamente no podemos comparar la cultura occidental o la cultura judeocristiana, como también se le dice, a una cultura idólatra, politeísta, como la cultura egipcia, ¿no? En esa época, imagínate que se hacían los abortos con heces de cocodrilo, dice la mitología. ¡Wow! Con heces de cocodrilo. No nos vamos a entrar en eso, pero sí quiero que usted lo dijera y que piense un poquito. Le voy a dar 5 segundos para que... Heces de cocodrilo.
Qué cosa tan compleja y tan interesante, ¿no? Sí, imagínate la falta de salubridad de esa práctica, ¿no? Es tan insalubre que eran las infecciones que podía producir. Pero daba su resultado, ¿no? Que era lo que querían en esa época. Ya eran conscientes de la muerte del niño que llevaban dentro. ¿Será, es una pregunta, no sé, Roberto, ¿tú qué piensas? ¿Será por sus creencias politeístas que llegaron a pensar o a decidir que el aborto podría ser una opción? Sí, digamos que la cultura judeocristiana se basa en la palabra de Dios. Sí. Todos nuestros valores, todo lo que consideramos aceptablemente moral, seas o no creyente, viene de la palabra de Dios, tanto de la Torá, que es para los judíos, que es básicamente el Antiguo Testamento, como para nosotros los cristianos, también la Biblia y el Nuevo Testamento. Sí, allí existía la ley muy clara, ¿no?, acerca de no matarás, y de ahí para allá se partieron una serie de cosas donde derramar sangre inocente no era una opción, y uno lo ve allá cuando lee por lo menos Romanos, Deuteronomio, cuando se empezó a crear estos 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, de lo que hablamos nosotros como cristianos. La ley fue muy clara: no matarás, no derramarás sangre inocente, y desde ahí pues yo creo que parte una serie de creencias en nuestras vidas que nos llevan a decir no podemos jugar con la vida de otra persona. De pronto los egipcios, con todas sus creencias, ¿no?, con todo su politeísmo, les empezaron a mirar más opciones humanas, o a creer, o a convicciones más humanas, criterios propios, me imagino, no sé si sea la palabra, que los llevaron a tomar este tipo de decisiones. Sí. Cuando estás lejos de la cultura judeocristiana, digamos que estas opciones, como el aborto, se vuelven más viables, ¿no?, en la cabeza de las personas. Así que biológicamente, genéticamente, o en la embriología nos diga que adentro hay una vida humana, hay una vida de una persona en desarrollo. Es más fácil tomar esa elección, ¿no?, cuando estamos alejados de Dios. Qué fuerte eso, pero es una verdad. Cuando estamos alejados de Dios, seguro que nuestras convicciones y creencias se nos van para otro lado, ¿sí? Y ahí es donde llegan este tipo de enseñanzas, de doctrinas de hombres, humanas, como lo dice la Biblia, que nos desenfocan del propósito real de Dios. Siguen los egipcios. ¿Qué pasa ahí más adelantico? ¿Qué sucede? Bueno, esta otra cultura importante en la humanidad fueron la cultura romana, el Imperio Romano. El Imperio Romano empieza con el tema de derechos. De hecho, la cultura occidental también está muy permeada con el derecho romano. En muchas cátedras del derecho se da esa materia. También es gran base de la estructura jurídica de los países en Occidente, como el derecho romano. Ya en esa época también se les daba a las mujeres esa opción, el de abortar o no, también con prácticas obviamente insalubres, pero obviamente mucho más avanzadas que en el antiguo Egipto. Esas prácticas insalubres como las que tú dices, y que hoy en día, no me quiero adelantar, pero yo escuchaba por lo menos, no, es que queremos tener el control de los abortos para que no sean en un garaje, para que no sean de una mala manera, para que no sigan muriendo mujeres en un garaje allá desangrándose, ¿sí? Pero a lo que yo voy, o sea, siempre esta práctica ha generado muerte. Claro. Siempre esta práctica ha generado una serie de circunstancias no buenas para la mujer. Entonces queremos ver a una mujer libre, queremos ver a una mujer fortalecida, una mujer empoderada, queremos ver a una mujer guerrera, pero lo que pasa alrededor del aborto a lo largo de los años y de la historia siempre ha sido algo que no es bueno para la mujer. Siempre ha generado muerte y genera un dolor tanto emocional también, pero también físico, ¿no?
ese dolor, de esa tristeza de sentir lo que puede pasar dentro del momento del aborto, es algo muy fuerte para la mujer. Sí, Jason, la verdad es que ese tema o ese argumento de legalizar el aborto porque las condiciones en donde se practican son totalmente insalubres, es más bien mentiroso, o por lo menos guarda mucha verdad, quiere ocultar mucha verdad de esa práctica. Para empezar, existen varios tipos de aborto. Existe el aborto químico, que se hace por medio de una pastilla. No quiero mencionarla porque no quiero hacerle publicidad. Está bien. Y que en muchos gobiernos es dada como anticonceptivo, cuando realmente esa pastilla acaba con el producto de la concepción, acaba con el individuo nuevo en gestación. Cuando dices muchos gobiernos, Colombia no. Colombia, no. Hasta el momento. Hasta este momento, no. Pero vamos para allá. Vamos para allá. Ay, señor. Cuando dices muchos gobiernos, nómbranos un poco países ¿quiénes ya están con este tipo de cosas ya impuestas? Por ejemplo, Argentina, al comienzo de la pandemia, compró millones y millones de esta pastilla en vez de dedicarse a comprar pruebas PCRs o las pruebas de antígenos al comienzo de la pandemia. Se puede decir que su interés en sanidad o sus políticas públicas de sanidad iban más encaminadas hacia el aborto que hacia el control pandémico. Qué interesante, sabían que ya estar en casa confinados podría generar una serie de embarazos y de embarazos y obviamente de bebés, ¿no? Entonces prefirieron más bien decir, no, cuadremos pastillas porque esto se nos va a alborotar, se nos va a despegar. Sí. Qué delicado, hermano. ¿Qué más nos puedes contar? Está el aborto espontáneo, obviamente, que es natural, ahí no interviene el hombre, es algo que por las condiciones propias del cuerpo de la mujer o del bebé, bueno, hablemos de feto como para no ser tan subjetivos, aunque si reconocemos feto como la etimología lo dice, feto significa niño pequeño en latín. Entonces muchas veces nos venden feto como algo no humano y en latín significa niño pequeño. Pero bueno, volviendo al tema, ese aborto espontáneo que se ha dado siempre en toda la vida. Está el aborto pretérmino, que es el quirúrgico, que es el más normal y el que está impulsando también esta ley, que en Colombia se puede hacer hasta los 24 semanas en cualquier caso y hasta minutos antes del parto, digámoslo así, en las 3 causales que veíamos en el programa pasado. En alguna de esas 3 causales. Y está el otro, que es el más salvaje, ruin y terrible, que es el aborto por parto parcial. Parto parcial. Sí. Eso significa básicamente que tú sabes que es lo primero que sale de un parto, ¿no? Uh-huh. La cabeza del niño. Uh-huh. Resulta que hay organizaciones o instituciones que se encargan de hacer el parto parcial, es decir, sacan la cabeza del niño y le meten tijera a esa cabeza. Cortan la cabeza. Sí. Esas instituciones es lo que ahorita con esta ley se ha querido regular, se ha querido legalizar. La verdad, estas instituciones van a tender a desaparecer porque son los hospitales, clínicas e IPS las que van a encargarse de estos temas. Es decir, esta ley nos hace cómplices a todos los colombianos del aborto. Así tú estés o no a favor del tema. Yo porque con tus impuestos estás pagando esos abortos. Roberto, yo escuchaba un testimonio de un doctor, un personaje que hablaba acerca del asunto y decía, a mí, yo no puedo, decía él, yo no podría hacerlo, porque es, salvaje. Sí. Él usaba palabras como canibalismo, como cosas así y que verdaderamente Dios, o sea, es como cuando, ¿cómo se llama? Cuando despostar un cerdo, ¿sí? Sí. Sí, que le sacan carnes y pasan.
wow, él decía, no podría, yo no soy un despostador, decía él, sí. y que él no podría prestarse para estas cosas. Seguramente van a haber personas que se presten para eso, pero, y no me quiero adelantar a cosas, pero emocionalmente, Roberto, imagínate tú pensar, después de que salgas de tu trabajo, de que hagas 2 o 3 cirugías como estas, ¿cómo emocionalmente eso va a afectar la vida de un ser humano? ¿Cómo acaricias a tu hijo después de hacer eso? No, es que es algo que, wow, Dios mío, ¿dónde estamos en verdad, no? Sí. Y que va a quedar ahí, mira, Roberto, y hago un paréntesis en esto, ustedes saben en la manera en lo que yo trabajo, y ustedes han escuchado personas que han venido a contar testimonios aquí, y hay personas que en medio de su consumo han hecho cosas sangrientas. Uh-huh. Y muchos de ustedes oyentes han escuchado cuando ellos dicen, me metí esto, y cuando me di cuenta tuve una laguna mental y desperté teniendo sangre en mis manos, teniendo sangre en mi cara y no supe qué hice. Uh-huh. ¿Sí? Y esto a estas personas con las que yo trabajo y con las que yo ayudo, emocionalmente los friega, no sé si sea la palabra, pero los friega, los mueve, los deja pero atados. La inconsciencia. Sí. Los lleva a la inconsciencia. Sí, los lleva a la inconsciencia y toca espiritualmente empezar a traerlos en un proceso de perdón, en un proceso de restauración. Y es duro. Yo te digo, Roberto, es duro una persona que diga, no, pastor, tengo 4 personas encima que no me salen de mi mente porque me atormentan cada noche. Imagínate ahorita llevándolo a esta situación en la que tú nos estás hablando, ¿cuántas enfermedades mentales no vamos a tener dentro de unos años por causa de estas cirugías o acciones que se están permitiendo o que se van a permitir? De hecho, el aborto o el síndrome posaborto es una condición psicológica que está sumamente estudiada y es el que sufre una mujer después de someterse a un procedimiento de estos. Seguro. Esto no trae liberación, definitivamente. Esto no es libertad. La libertad, yo creo que depende de la responsabilidad y de la madurez. Si tú no tienes ni madurez ni responsabilidad, no puedes ejercer tu libertad. Que me gusta esto porque si no hay madurez no se puede, y queremos una vida libre, ¿no? Sí. Y gritamos libertad, y cuando nos vemos a nosotros mismos aquí en nuestro interior decimos no, estamos más atados, estamos más cohibidos por nosotros mismos, por un pasado que nos duele, por unas cargas que no hemos soltado y pedimos libertad, pero tampoco hay libertad. Exacto. Es algo fuerte, delicado, pero que se debe hablar en verdad. Roberto, siguiendo un poco con la historia y volviéndonos a entrar en el tema, no nos hemos salido porque seguimos hablando de lo mismo. Siglo XX es importante en la historia de este tema del aborto porque se desprenden a hablar, a expresarlo de una manera sin tapujos o sin cosas. Cuéntanos un poco de lo que pasa del siglo XX hasta este tiempo. Sí, mira, el siglo XX es súper relevante porque en este siglo se gestaron todas las ideas que estamos implementando hoy en día. Sin embargo, una de sus mayor impulsor fue la Rusia de la Unión Soviética. En 1920 se aprobó en la Unión Soviética, para decirlo en términos más bien precisos, se aprobó el aborto desde 1920. Eso 1920. En esa época también se le vendió a las mujeres como un derecho. Desde esa época. Resulta que el aborto en esa Unión Soviética se hacía muchas veces obligatorio. Así la mujer no quisiera, si estuviera en unas condiciones no deseadas para ese régimen, por ejemplo, a partir de una relación sexual fuera del matrimonio, se le era muchas veces obligada a la mujer a abortar. O a partir de violaciones en grupo que se daban mucho, porque a decir verdad en la Unión Soviética la mujer tenía poca valía, digámoslo así.
porque eran menos fuertes, se necesitaba fuerza de trabajo, se necesitaba fuerza de lucha, se necesitaban soldados para la guerra. Sí entiendo que hay muchas mujeres que se vincularon a la guerra, pero no tenían esa fuerza y esa capacidad de lucha y esa deshumanidad que muchas veces sí tenemos los hombres. Las mujeres en cierto aspecto se dedicaban más a temas de enfermería, de cuidado paliativo en esas guerras. Habrán soldados que sí se dedicaban a la lucha, mujeres soldados, pero ese era su rol principal. Entonces la mujer en todos estos regímenes comunistas tiene un papel por debajo del hombre y sí tenía como esos derechos muy por debajo del hombre, y se le vendía el aborto como una salida a esa situación, ¿no? de estar debajo del hombre. Creo que se les vendía como para igualarlas en derechos, para darles cierta autonomía, pero eso es obviamente una mentira. No, esa autonomía cargada de mentiras, en verdad, como lo dice Roberto, y de fachadas, de cosas que queriendo tapar más bien es como ese maltrato a la mujer, ¿no? Sí. De hecho, en Cuba, muchas de las cifras positivas que tienen ellos de muertes, de bajas muertes de mujeres en maternidad, en época maternidad o perinatales, es porque la política pública del aborto es muy fuerte en Cuba. Entonces nacen pocos niños enfermos con ciertas condiciones, por eso, porque se promueve mucho el aborto. Hay pocas mujeres que mueren allá, en principio, de temas como la preeclampsia o todos estos, porque se promueve el aborto. Lo que sí nunca, o que promueve esta ley, volviendo al caso de Colombia, sí, para que no se me olvide, me parece interesante comentar, es que los abortos sean seguros. ¿Cómo es seguro un aborto? El aborto es inseguro desde su concepción, obviamente porque acaba con la vida de un ser humano, desde ahí ya genera muerte, pero la seguridad se lo da que el feto sea lo suficientemente grande para tú despedazarlo en el interior de la mujer y luego hacer el inventario de las partes del cuerpo. Esto para que lo vean, para dónde va la ley y para dónde va este tema de hacerlo más seguro. Porque en teoría es más seguro así. Por eso la necesidad, o por eso que sean 24 semanas. Sí. Que el feto esté grande para poder hacerlo bien, bueno, digamos, entre comillas. Desde mucho antes ya se puede hacer un aborto seguro, desde los 50 días. Desde antes de cumplir los 2 meses ya el embrión o el feto ya ha desarrollado sus partes, y lo que quieren es que ese desarrollo fetal sea tan grande que tú después puedas hacer un inventario de las partes del cuerpo. Otra teoría de por qué quieren que sea hasta los 24 semanas es porque la carga genética, los órganos del bebé están completos. Entonces, al tener un aborto, entre más avanzado, voy a tener unos productos como médula ósea, como productos genéticos de ese cuerpo, mucho más utilizables que de un cuerpo pequeño. O sea, la idea también es hacer estudios con eso que pueda salir bien. Sí, en Estados Unidos desde 1973 se ha comprobado que esos desechos, digamos, del aborto, que no es otra cosa que los bebés descuartizados, uh-huh, son utilizados para estudios en universidades e inclusive para instituciones privadas compran también esos residuos biológicos. ¿Con qué fin esos estudios? ¿Quieren que genéticamente que buscan? ¿Quieren hacer, no sé, quieren también generar vida o qué buscan con esos estudios? No, tú sabes que la comunidad científica se interesa por estudiar genéticamente las enfermedades para buscar tratamientos. Luego también está el tema de la médula ósea, que puede servir para tratamientos del cáncer. Es decir, nuestros bebés no nacidos que están siendo abortados están siendo
insumos para la industria química farmacéutica y para los tratamientos médicos. Oh, qué tremendo esto, y no lo había visto por ese lado, y súper delicado también. Yo digo, pues, Colombia, si cuestionamos tanto a, ¿cómo se llama este que hizo la vacuna de Manuel Elkin Patarroyo, sí o no? Y que él ha querido hacer una cosa, ha querido hacer la otra, estudios por aquí, estudios por allá, no tenemos un avance científico. O sea, ¿qué vamos a buscar o qué van a buscar ahora con estos residuos que queden del aborto? ¿Qué piensan ahora con eso? Sí, obviamente hay muchos científicos que piensan más allá, no sé, temas de clonación, temas de jugar con la bioingeniería o la ingeniería genética. Es otra cosa. Yo no me quiero meter en eso porque es un tema muy complicado y muy especializado, pero sí hay muchos indicios de que a partir de su legalización, por lo menos en Estados Unidos, se han hecho investigaciones periodísticas, instalaciones serias en que esos residuos son aprovechados por instituciones como universidades o inclusive privadas. Qué fuerte, en verdad, qué fuerte, Roberto, todo lo que nos estás contando y todo lo que nos estás hablando. Y bueno, Dios guarde en serio nuestra humanidad, Dios guarde nuestra sociedad. Creemos que dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y son cosas que uno dice, wow, en estos tiempos sí que vemos cosas interesantes, que no son nuevas, como lo decía Roberto, desde hace muchísimos años atrás se han venido gestando y se han venido generando en nuestra sociedad. Roberto, cuéntanos un poco más. Tú ahorita decías un nombre por allá en 1973. Sí. Yo lo tengo aquí muy marcado en mi cabeza porque dijiste, ya van a entender por qué esa fecha. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede por allá? Sí, resulta que esa fecha es importante sobre todo para esta parte del mundo, para toda la cultura occidental. Resulta que en 1973 en la Corte Suprema de los Estados Unidos se planteó un caso que era el Roe versus Wade. Roe versus Wade. Sí, a partir del cual se legalizó el aborto en los Estados Unidos. Uh-huh. Resulta que a esta señora Roe se le instruyó para que dijera que había sido violada y que producto de esa violación estaba embarazada. Entonces eso que a la final ella misma en entrevistas posteriores ha desmentido, ha dicho que la obligaron o la compraron su testimonio para este caso. Es decir, hasta ese momento la Constitución salvaguardaba a las personas como nacidas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, todas tenían derecho a partir de eso, por lo cual el aborto no podría ser legalizado. Pero a partir de esa jurisprudencia se dijo que el ser no nacido o el niño no nacido no era persona. Entonces esa jurisprudencia sí cambió mucho la forma de ver el aborto en esta parte del mundo. Roberto, ¿por qué un país como Estados Unidos, cristiano, con principios cristianos, con valores cristianos, fundamentado en el cristianismo, la historia de los Estados Unidos así lo habla? ¿Por qué ser ellos en este año los que empiezan con esa jurisprudencia y cambian la visión, creería yo, no sé si sea así, cambian la visión de lo que puede ser un aborto legal, ¿sí? ¿Qué pasó allí? Sí, resulta que como te decía en la charla anterior, la ventana de Overton, hay dos corrientes importantes que hacen que llegue a este fallo la Corte Suprema de los Estados Unidos. La primera es la vía de Thomas Malthus. La teoría malthusiana dice o decía en su época, en 1819 creo, que cuando la humanidad llegara a los 1.000 millones de personas, el mundo se iba a acabar. Upa. Es decir, esa es la teoría de la sobrepoblación.
Ajá, sí la hemos escuchado, sobrepoblación. Sí, entonces digamos que eso está súper desmentido porque hoy en el mundo somos casi 8.000 millones de personas. Estamos 8 veces la cantidad que predijo Malthus. Estamos sobrepoblados. Sí. Y pues eso no ha ocurrido, ¿no? Pero él hacía esos cálculos. Él es uno de los primeros estudiosos en la demografía, en la población, y hacía que al llegar a 1.000 millones de personas la humanidad iba a desaparecer. Muchas personas y muchos gobiernos se han tomado en serio esa tarea, y desde la creación de organismos multilaterales como la ONU se han dedicado a hacer fuerte campaña para que el aborto sea una herramienta de acabar con la sobrepoblación humana. Bien, o sea, una de las más grandes herramientas después de que Malthus empieza a hacer sus cuentas, entonces ahí dijeron el aborto. Con el aborto vamos a bajar sobre la población, con el aborto vamos a manejar los territorios, vamos a cuadrar que no nos salgamos pues de la cantidad de personas que deben estar. Exacto. Esa herramienta es un poco wow, o sea, es un pensamiento, hermano, brutal para la humanidad. Imagínate lo delicado que es eso, ¿no? Controlar esto. El control de la población a través del aborto. Qué fuerte. Por eso Estados Unidos es uno de los que empieza a maquinar o empiezan a cuadrar, bueno, ¿cómo vamos a hacer para legalizar esto? Después de esa jurisprudencia, Roberto, se empieza a generar todo el no sé, el discurso pues que estamos teniendo hasta este momento, porque se le abrió la puerta al aborto como tal. Sí. Después de esto, ¿qué sucede? Quiero irme un poco atrás también, porque sí, a comienzos del siglo XX una señora llamada Margaret Sanger, sí, ella es la fundadora de planificación familiar en Estados Unidos, Planned Parenthood, o es también conocida como IPPF. Esa es la organización de centros abortistas más grande del mundo. Tiene alrededor de 60.000 centros de aborto que son patrocinados por esta organización. Es una de las organizaciones que más aportes da al Partido Demócrata en Estados Unidos. Digamos, es súper poderosa esta organización. En fin, esta señora Margaret Sanger fue una de las primeras activistas en los Estados Unidos por el derecho al aborto. Sí. Y su teoría era totalmente eugenésica, porque ella quería que se acabaran los pobres y los negros en Estados Unidos. Wow. A través del aborto. Y hay citas en el New York Times que lo pueden confirmar. Si quieren, ustedes pueden buscar videos, buscar esas citas de Margaret Sanger en esa época, y se darán cuenta que es totalmente eugenésica esa práctica, por lo menos el punto de vista de esta señora. No quería negros. No quería negros. Y con esto dijo, esto controlo esta raza. Estábamos en una época de la segregación racial, ¿no? Antes de la primera década del siglo XX, estaba muy segregada la población en Estados Unidos. Los blancos podrían ir a un sanitario al que no podrían ir los negros, podrían sentarse en ciertos lugares donde no podrían entrar los negros. Sobre todo en la parte sur de Estados Unidos, esa segregación se vio muy fuerte, porque si recordamos la guerra civil de Estados Unidos, que una de sus causas primordiales fue acabar con el derecho a esclavizar a las personas, a liberar los esclavos de Estados Unidos, por un cristiano, Abraham Lincoln, sí. Pues a partir de esa lucha, el sur tomó otras políticas de segregación. Digamos que sí se avanzó en la liberación, ya no había esclavitud, eso sí, mucho más tarde que en la parte norte de los Estados Unidos, noreste. Pero la segregación fue cierta hasta los años 60, 70 del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Qué fuerte en serio, porque podemos ver cómo este tema del aborto, sí hay unos intereses allí políticos
fuertes, ¿no? Y que cómo poder empezar a maquinar todas estas cosas con tal de decir, bueno, no queremos esto, no queremos aquello, no queremos sobrepoblación, no queremos tampoco una raza que predomine, una raza negra que coja fuerza. Entonces se empiezan a mirar esos intereses políticos, sociales, en medio de una serie de personas que han pensado después de una manera diferente, ¿no? Sí. Y que, oiga, qué daño el que le trae pues a la humanidad entera, y que no debería ser así. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Coge vuelo? ¿Coge fuerza? Sí, ella como te decía, es la primera activista visible en el siglo XX del aborto en los Estados Unidos. Ella ya está muy entrada en edad. Eso sí, cambió su discurso políticamente incorrecto, algo más políticamente correcto, como que ella veía muchas familias que pasaban por muchas tragedias y que aparte la carga de un bebé era muy difícil para las mujeres. Entonces revistió esto de derechos, esta práctica eugenésica que estaba a principios del siglo XX pregonando. Ya después de los derechos civiles no era tan políticamente correcto hablar del tema. Entonces ya se revistió de derechos esta práctica. Podemos hablar que según la OMS, sí, que a mi modo de ver también es bastante cuestionable, más o menos entre 35 o 50 millones de abortos se practican en el mundo. Eso quiere decir que desde 1973 hasta hoy, más o menos 1.000 millones de personas han muerto, o 1.000 millones de seres humanos han muerto por la práctica del aborto. Y estamos hablando de, sobre todo, los niños no nacidos. Qué fuerte eso, 1.000 millones. Por lo menos. Por lo menos, desde 1973, desde que se instaura esta jurisprudencia de la que nos hablas en los Estados Unidos. Roberto, el tema sigue avanzando y estamos a este punto. No me quiero adelantar, quizás tienes cosas para atrás, pero estamos en este punto y podemos hablar emocionalmente de los daños que causan, de los daños que llegan, que se hace pues a la mujer por esta práctica. Sí, Jason. Sin embargo, hay que decirlo que el paquete del aborto no viene solo. Detrás de esto viene una ideología. La ideología que pretende en su fin último, quiere implementar estas políticas con la menor carga psicológica para quien la implementa, tanto para médicos como para mujeres, porque deshumaniza al ser humano que lleva dentro la mujer. Ya un profesor de Princeton decía que un niño no nacido no tenía más humanidad que un animal adulto. Wow. Entonces, y que si matábamos a un animal adulto, ¿cómo no sería también bien visto por la sociedad matar a un niño no nacido? Y tremendo eso, deshumaniza, le quita el valor, le quita el derecho, le quita la humanidad, le quita el precio, lo deshumaniza. Y qué cosa tan fuerte en verdad, porque es parte de lo que dice Roberto, esa ideología que viene entonces ya inyectándose en el pensamiento de la persona, en el pensamiento de la mujer. Es un trabajo, ¿verdad? Sí. Es un trabajo en verdad lo que se hace para llegar a este punto. Sí, y detrás de esas ideologías hay personas tan cuestionables como George Soros. Uh-huh. No sé si lo has escuchado. Sí. El tipo es súper famoso y tiene por qué serlo, porque ha destinado más de $30 mil millones de su fortuna a este tipo de causas a través de su fundación Open Society Foundation. Uh-huh. Ellos, por ejemplo, le pagan aquí en Colombia al periódico El Espectador, sobre todo a los dos programas estelares de ellos, que son Las Igualadas. Ajá. Y La Puya. Ellos son los que subvencionan esos dos programas. Y desde ahí se imparte esto. También patrocina también muchos programas de Caracol Televisión. Digamos que el patrocinio de los estados, que por una parte se ven beneficiados por todo esto, porque
les cuesta menos un niño, el aborto de un niño, estamos hablando de 500 mil pesos más o menos por niño abortado, a tener que darle ayuda pública hasta la adultez a una persona nacida, digamos. Allá en esas cuentas que tú nos dices son los intereses económicos de un Estado, sí, que prefiere decir, yo pagar, legalizo esto porque prefiero pagar 500 mil pesos a dar una educación, a pagar un colegio, un subsidio de transporte y todo lo que vemos. Y es lo que yo te digo, esos intereses económicos que ya se empiezan a ver, sí, involucrados en todo esto. Te hablaba de estas clínicas de las IPPF o de la Planned Parenthood. Estas clínicas abortistas están ubicadas primordialmente en los barrios de los pobres, de los negros y de los latinos en los Estados Unidos. Entonces dime tú si no es una política eugenésica orientada. Sí, está focalizado para una comunidad específica. Sí. Qué delicado esto, porque es ahí donde sigo hablando de esa libertad que tanto queremos, pero esa libertad que tanto anhelamos nos ata, nos reprime, nos cohíbe en verdad o en serio de encontrar una verdadera libertad, valga la redundancia. Sí, estamos hablando ante de dos derechos. Uno, el derecho a la vida de un individuo autónomo, genéticamente, biológicamente, desde un ser humano, desde la biología, desde lo más avanzado de la biología. No podemos negar que haya un ser humano ahí, porque si tú tienes dos seres que son humanos y se unen para formar otro ser, no va a salir un perro, sale un ser humano. Y todo el estudio genético, embriológico, biológico que hay ahí, de lo más avanzado, demuestra que es un ser humano. Todos los ultrasonidos, toda la tecnología moderna muestra cada día más que entre más va hacia atrás en la etapa de desarrollo del niño, es inconfundiblemente humano, tiene ciertas propiedades. La vida es un continuo desde su concepción hasta la muerte natural. Entonces, deshumanizar a ese bebé es parte de la práctica de negar ese derecho a la vida o de deslegitimarlo un poco. Y está el otro derecho, que es el derecho a la mujer, el derechos de libertad reproductiva o derechos reproductivos de la mujer. Cuando lo que estamos viendo aquí es que va a incomodar por un cierto tiempo a la mujer este niño, o va a cambiar su plan de vida, mejor dicho, sino que ese es sinceramente el interés que mueve a mucha feminista, es que se incomoda o que se cambia el plan de vida de la mujer. Aquí también hay responsabilidad del hombre, como lo decíamos en el programa anterior, en que no solo el plan de vida de la mujer es el que debe cambiar, sino el del hombre. El hombre debe asumir su madurez, asumir su masculinidad desde un punto de vista mucho más digamos empoderado. Qué fuerte todo esto, Roberto, y en serio como el tiempo pasa de rápido, el tiempo pasa muy rápido en radio y no se siente, siempre lo he dicho, el tiempo en radio no se siente, pero creo que hemos hablado de cosas muy importantes, muy, muy vitales. Roberto, no me quiero ir sin antes, John Sorox, ¿cuáles son los intereses de este hombre? ¿Por qué manejar todo esto? ¿Qué pasa en él? O en lo que tú has podido evidenciar, ¿qué sucede en él para que haga este tipo de cosas? Sí, hay algo que está en boga y mucha gente debió haberlo escuchado, que es el globalismo. Uh-huh. El globalismo es que no haya identidad nacional, que se promulgue el feminismo, que se promulgue la libertad sexual. Y que haya sobre todo gobiernos globales, que no haya gobiernos de países, porque eso impide eso es un obstáculo para el globalismo. Es decir, tener entes superiores a los estados, como las organizaciones multilaterales, como la ONU, como la OEA. Estos son pro globalistas, que
que hayan gobiernos mundiales, que existan una sola ley, que exista, y a partir de ahí aliarse con ese poderoso y tener mucho mejor control de la economía del mundo. Entonces son intereses ya globales, es querer montar una globalización. Sí. Y él está incursión, pues metido en esto, pues. Sí, es un poco tipo ciencia de ficción. Yo creo que es muy difícil de creer para la persona que hasta ahora escucha estos temas de globalismo, pero digamos que el foro de Davos es muy claro en el tema, con su lema ahorita es que no tendrás nada y serás feliz para el 2030, o la Agenda 2030 de las Naciones Unidas también es una agenda globalista. El mismo George Soros, si buscan discursos de él acepta que él va por el globalismo. La familia Rockefeller, que es una de las familias más ricas en la historia de la humanidad, también es una familia globalista. Los Rothschild es una familia también globalista. Entonces son gente con demasiado dinero, que muy interesada en que esto se propague, en que esto se implemente en todas las sociedades del planeta. Podemos decir que entonces el aborto es un tema de agenda mundial, de agenda mundial, que todo apunta a que vamos para allá, que el mundo entero va a empezar a luchar, o está luchando pues para legalizar esto, y que definitivamente como cristianos y como hijos de Dios debemos tener una postura firme, clara, convincente, de que la vida que Dios nos ofrece y que Jesús a nosotros nos ofrece es una vida en abundancia, cargada de muchos privilegios, de regalos, y que no se puede negociar. Nos falta algo, Roberto, el tiempo pasa. Algo que tú quieras tocar ya para cerrar. Fueron 2 programas muy productivos. Comprometido conmigo para volver, no sé cuándo, pero espero poder tener nuevamente a Roberto con nosotros. Claro que sí, Jason, en la medida de lo posible estaremos acompañándote. Mi mensaje para la gente es: no se queden ni siquiera con lo que yo he dicho aquí. Por favor, investiguen, lean, edúquense sobre este tema. También defiendan la familia como órgano supremo de la sociedad, como órgano nuclear de la sociedad, que sea tu familia el ejemplo para el resto de las familias, que seas tú como padre, que seas tú como madre, las que sean un ejemplo de cómo se debe llevar a cabo la sociedad, y que en lo posible respalden políticas públicas que obstaculicen este aborto. Por ejemplo, promover leyes que le den derechos a los no nacidos. Ese sería un buen punto de partida. O no votar a favor de los que promueven este tipo de cosas. Yo creo que es un llamado de atención importantísimo el que nos hace Roberto, y que debemos nosotros seguir luchando en pro de esto. Promover la familia, hablar de la familia, defender a la familia es lo mejor que podemos hacer. Roberto, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición, gracias por tu sabiduría, por todo lo que nos enseñaste, hermano. Agradecidos, muy agradecidos contigo por todo lo que nos enseñaste. Así que gracias, hermano, gracias, y qué chévere que vuelvas a estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Jason. Un saludo especial para todos nuestros oyentes. Gracias también por ser parte de este programa Vida en Libertad. Mi nombre es Jason Lozano, pastor de la Iglesia Cristiana Activa Tu Fe en la ciudad de Bogotá. Les voy a dejar mi número telefónico, por favor. Quien quiera comunicarse con nosotros, estamos muy dispuestos a ayudarte. 301-674-0120. 301-674-0120. Un saludo especial para todos. Dios les bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa aquí en Conexión Radio Vida en Libertad. Bendiciones para todos.